Perdón, que me falló. Acompáñenos con la lectura, por favor, Natalia. Sí. Motivación. Allport puso énfasis en la influencia que tiene la situación presente de un individuo. Lo importante es el estado actual del sujeto, no lo que sucedió en el adiestramiento de control de esfínteres, en la escuela o en alguna crisis de la niñez. Lo que ocurrió en el pasado es exactamente eso, pasado. Ha dejado de ser activo y no explica la conducta del adulto. Por lo anterior, Allport trató de explicar el presente en función del futuro y no del pasado. Ok, muchas gracias, Natalia. Entonces, haciendo hincapié en esta parte de la motivación humana, que es una de las definiciones o términos que va a utilizar en este autor en el desarrollo de su teoría, tiene que ver precisamente con la bibliografía de este autor, chicos y chicas. No sé si recuerdan esto que vimos hace 2 clases sobre la historia de este autor, ¿sí? Donde habla de un antes y un después en relación a su historia de la infancia y su historia de la vida adulta. Como les había mencionado, fue un autor de mucho renombre en la psicología en Estados Unidos y fue un autor al cual conocían muchos psicólogos, por así decirlo, picudos de la época del siglo XX, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante porque también se refiere o se habla de una niñez donde él se siente inferior, ¿sí? Donde él es un niño aislado, ¿sí? Entonces él dice, es que no hay una relación directa entre lo que sucedió en tu infancia traumática con lo que tú puedes hacer en tu vida adulta. Y por eso habla de la motivación. Habla de las cosas, ¿sí?, que yo hago, ¿sí?, y que incentivan, ¿sí?, motivan o le dan un sentido a las cosas de mi vida presente, ¿sí? Entonces este autor dijo, pues, ¿qué importa que yo haya tenido una infancia jodida, por así decirlo? Sí, pues en mi vida adulta soy un hombre reconocido, soy un hombre que pues está posicionado en lo que es la rama de la psicología, ¿no? Entonces, no hay como un inconveniente entre tu pasado y lo que puedas hacer en tu conducta como vida, de vida adulta, ¿no? O sea, si él dice, pues yo en mi vida adulta me la estoy pasando a todo dar, tengo reconocimiento, no tengo que estar sufriendo por el pasado, ¿sí? Entonces, no sé si recuerdan o ya revisaron la información que viene grabada en el primer PDF, o no sé si es en el segundo o tercer PDF que les dieron en la plataforma, donde hablan del encuentro con Freud y precisamente cómo este encuentro fue para este personaje algo desagradable, ¿no? Y entonces deja de lado como toda esta teoría que escarba en el pasado para centrarse en lo que te ocurre en este momento presente, ¿sí? En función del presente hacia el futuro, no como el psicoanálisis, que es, por ejemplo, es tu presente en función de lo que has pasado, ¿sí? Entonces vayan ustedes forjando su criterio respecto a estas reflexiones que hacía este autor. Seguimos avanzando. ¿Alguna duda? Ok. Sí. Y entonces nos acompaña con este tema de la autonomía funcional de los motivos Jacqueline. Autonomía funcional de los motivos. Propone que los motivos de un adulto maduro, normal, no dependen de las experiencias de la niñez en que se presentaron originalmente. De modo análogo, cuando maduramos, nos independizamos de nuestros progenitores, aun cuando sigamos ligados a ellos. Ya no dependemos funcionalmente de ellos y por ende no deberían de tratar de dirigir nuestras vidas. El motivo se ha independizado de la fuente original. La única manera de entender los motivos de los adultos es investigar por qué la gente se comporta de cierta manera en el presente. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Nuevamente, chicos y chicas, tenemos aquí una comparación, ¿sí? Estamos haciendo una comparación con lo que viene siendo la teoría en general psicoanalítica, ¿no?
O sea, porque, por ejemplo, en el psicoanálisis se habla de cómo estás ligado al vínculo con tu madre y con tu padre en relación a los asuntos no resueltos, en relación a los eventos traumáticos, ¿no? Y nuevamente hace hincapié en la cuestión de investigar el presente de las personas, de no escarbar, de no meternos a el pasado de la persona, porque como en diapositivas pasadas estaba escrito, dice, es eso el pasado, ¿sí? Entonces, aquí habla de un punto muy importante que es que un adulto autónomo, ¿sí? Un adulto que tiene autonomía funcional, es capaz de independizarse, de separarse de todas aquellas experiencias, ¿sí? O situaciones que ocurrieron en su vida como niño, ¿sí? En su infancia. O sea, ¿qué importa si yo de niño pasé por esto? Ahora como adulto tengo tales oportunidades, tengo tales circunstancias, estoy frente a posibilidades en este momento presente. No en lo traumático que pudo haber sido mi infancia en relación a tal o a tal tema. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque no es una crítica, no está, este autor no está descalificando, no está criticando a las otras teorías que escarban en el pasado, como el psicoanálisis, para nada, chicos, ¿eh? Como yo les mencionaba, este autor era un teórico sobre las teorías de la personalidad, simplemente tenía un punto de vista distinto, ¿sí? Y que para él lo funcional en la cuestión psicológica tenía que ver con investigar, estudiar a gente, como lo vimos en clases pasadas, emocionalmente sana, ¿sí? Y que nos enfoquemos en la cuestión presente de esta persona, ¿sí? Hablábamos también de que este autor decía que las teorías de la personalidad daban una explicación sobre el comportamiento humano, pero que estas teorías eran cambiantes, ¿sí? Que no eran concretas, sino abstractas, ¿sí? Porque pues varía o dependía también de la época, el momento histórico o la misma persona que lo desarrolla dentro de un contexto y en relación pues a todas las experiencias acumuladas de esa persona, ¿sale? Hasta aquí vamos. Podemos seguir avanzando a la siguiente diapositiva. Ok, avanzamos, chicos y chicas. Sí. Y dentro de la autonomía de la vida adulta, hace una serie de reflexiones este personaje. ¿Sí? Vamos a hablar de la autonomía funcional perseverante. Nos apoya con la lectura Dayani, por favor. Autonomía funcional perseverante, perdón. Es un nivel de autonomía que se relaciona con conductas rutinarias de bajo nivel. Es la forma habitual de desempeñar una tarea diaria. En algún momento tuvieron un propósito, pero ya no lo hacen y dejan de ser parte integral de la personalidad. ¿Sí? Cuando hablamos del, muchas gracias Dayani, cuando hablamos de la autonomía funcional perseverante, chicos, hablamos de conductas que no requieren mucho nivel de energía de parte nuestra, ¿sí? Y por lo general aquellas actividades que ya no requieren como mucha energía de parte nuestra o mucha concentración, giran en dos sentidos, ¿no? Las tareas rutinarias o las tareas de la vida diaria, aquello que yo hago ya con una normalidad en mi día a día, que ya ni siquiera es como que lo piense, simplemente forma parte de y lo hago, por así decirlo, en automático. A eso se refiere con la autonomía funcional perseverante. Pero en ese sentido, no hablando en un sentido patológico, sino, por así decirlo, en un sentido no tan funcional, en cuanto hablamos de la autonomía funcional perseverante, podemos también hablar de hábitos que ya no tienen como mucho sentido y ni siquiera nos hemos percatado, por ejemplo, de que lo seguimos haciendo nada más por hacerlo,
¿no? Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del Facebook y las famosas redes sociales, ¿no? Cuando Facebook fue nuevo, cuando esta aplicación, esta app fue nueva, esta red social fue nueva, pues era la novedad, era para estar en comunicación con los otros, chateabas, esto, lo otro o aquello, ¿no? Con el paso del tiempo, esta aplicación se volvió tan cotidiana o tan parte de la vida que muchas veces, es de más, hasta sentados en la taza del baño, ¿verdad? Ahí estamos, ¿no? Con el celular, ¿no? Haciéndole, ¿no? Bajándole y subiéndole, ¿no? Y a veces ya ni estamos viendo nada, pero nada más en automático, ¿no? Estamos con el dedo a clic y a clic sobre el celular, ¿no? Bajando y bajando para ver contenido, aunque a veces ni siquiera le prestamos atención, ¿no? No sé si queda claro este ejemplo en relación a este término. Por eso es que les ponía esta imagen de la computadora y el chico ahí enajenado, ¿no? O sea, la enajenación puede ser una de estas hábitos, ¿sí? Una de estas tareas diarias, ¿no? Que ya no tienen mucho sinsentido, por así decirlo. Seguimos avanzando. Este es un concepto central de la teoría de este autor, la autonomía funcional del propium, ¿sí? El propium, el sí mismo, ¿no? Entonces, ¿nos apoya con la lectura, Sinaí, por favor? Sí, dice autonomía funcional del propium. Alport utiliza el latín proprium para designar al yo o sí mismo, y se puede entender con el adjetivo apropiado. Incluyen los aspectos distintivos de nuestra vida emocional como nuestras actitudes, percepciones e intenciones. Es indispensable para comprender la motivación de los adultos. Los motivos del proprium son exclusivos del individuo. El yo determina cuáles motivos conservará y cuáles eliminará con base a lo que mejora la autoestima o autoimagen, existiendo en relación directa entre los intereses y capacidades. Ok, muchas gracias, Sinaí. En relación a la diapositiva anterior de la autonomía funcional perseverante, ¿no? Ahora tenemos la autonomía funcional del propio, ¿no? Acuérdense que este autor es un autor que reflexionaba sobre la importancia de prestar atención a aquellas características, ¿sí? De cada individuo que lo vuelven funcional, ¿sí? Que le generan satisfacción, dicha, alcance de objetivos en su vida diaria, ¿sí? Entonces, para hablar del yo o del sí mismo, precisamente utiliza esta palabra propium o la traducción en castellano que significa apropiado. Esto es muy importante que ustedes tengan claro, chicos y chicas, porque nuevamente este autor, con esto que les planteo en esta diapositiva, habla de la importancia de hacer análisis individuales, ¿no? O sea, de no generalizar, ¿sí? De comprender la personalidad como algo que es único y particular de cada individuo. Y entonces, en relación a lo único y particular de cada individuo, es que podemos entender, ¿sí? Qué es lo que motiva al otro o a la otra, ¿no? O sea, yo entendiendo cuáles son qué es lo apropiado para Oscar, cuáles son sus motivos, qué le da satisfacción a él, ¿no? Cómo está él en relación a su propia autoimagen, a su propia autoestima, es que podría acercarme a entender, ¿sí? Qué es lo que a Oscar le interesa, cuáles son las capacidades de Oscar, ¿sí? ¿Qué Oscar ha hecho o ha dejado de hacer, ¿no? Que en estos momentos, ¿no? En relación a su presente, hacia su futuro, en relación a lo que lo motiva, ¿no? A lo que quiere como adulto, ¿no? Por eso es importante para este autor que comprendamos pues, las motivaciones de los otros desde un lugar individual y particular para cada individuo, ¿sí? Por eso es que este autor se negaba a hacer pruebas psicológicas como para determinar la personalidad tal es así, la personalidad tal es así. No, para este autor es, vamos a
al propium, a lo apropiado para cada individuo, para entender cómo ese individuo percibe, reacciona, cuáles son las intenciones de ese individuo. ¿Sí? Entonces, en relación al propium, pueden reflexionar esto que les estoy diciendo ahorita con el segundo PDF y con el segundo punto que les están pidiendo en su trabajo, ¿sí? Que cuando habla de la personalidad y la persona, tiene que ver en parte con esto que estamos aquí reflexionando, ¿sí? ¿Alguna duda sobre la autonomía funcional del propium y este término propium, de lo apropiado para cada individuo, que es uno de los definiciones centrales de la teoría de este autor, chicos y chicas? Si alguien tiene alguna duda, abra su micrófono. Ok, entonces vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. ¿Sale? En serio, toda duda que tengan, háganmela saber para que su trabajo salga de la mejor manera posible. ¿Sí? Vamos a seguir hablando del propium. Hablando de usted, Oscar, que ahorita lo tomé como ejemplo para hablar. Usted es un hombre, acompáñenos con la lectura, por favor. El funcionamiento del propium es un proceso de organización que mantiene el sentido de sí mismo. Determina cómo percibimos el mundo, lo que recordamos de nuestras experiencias y hacia dónde se dirigen nuestros pensamientos. Estos procesos perceptuales y cognitivos son selectivos. De entre la masa de estímulos que hay en el entorno, solo elige los relevantes para nuestros intereses y valores. Ok, muchas gracias por la lectura, Oscar. Fíjense, esto es bien importante porque este también es uno de los asuntos o temas centrales de lo que va a ser la psicología humanista, chicos y chicas. Por eso es que se habla de este autor como un precursor, ¿sí? Como un precedente a lo que va a ser la psicología humanista y el foco con el cual miran al ser humano, ¿sí? Y es esta comprensión empática, ¿sí? Este reconocimiento, ¿sí? De la individualidad del otro, y que desde la individualidad del otro, pues todos somos distintos, ¿sí? Ya sabemos que todos somos distintos, pero ¿por qué hacer énfasis en que todos somos distintos cuando tenemos una manera particular de mirar al ser humano, ¿no? Porque entonces yo no puedo juzgar o calificar a